ver a las niñas cuando llegaban a jugar con más niñas, la forma en la que, igual, para nosotros tal vez era muy obvio, pero habían niñas, la mayoría de ellas que nunca habían jugado con otras niñas, que jugaban en equipos de hombres. Y llegan y descubren un universo, ¿no? De cómo que hay otras 150 niñas como yo que juegan fútbol. Nos tocó ver que de esa clínica salieran niñas de 9 años que hicieron su propio equipo de fútbol y ya no jugaron más con niños. El que vieran que habían mujeres entrenadoras fue un momento muy mágico, porque para mí fue materializar la teoría, es decir, materializar y ver que genuinamente cuando las niñas tienen esas referencias se convencen que pueden hacer lo que quieran. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. Todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta la historia detrás del fan. César, aquí estamos de nuevo en FanFest Podcast contando las historias de los aficionados que nos encantan. ¿Cómo estás, César? Emocionado de estar de vuelta por todo lo que se va a venir en esta edición con una gran invitada. Y pues adelante, te cedo los micrófonos, Carla. Y es correcto, yo no la voy a presentar, ella se va a presentar porque la verdad ha hecho muchísimas cosas, entonces tengo mucha curiosidad de cómo se presenta Brenda Moller. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a FanFest Podcast. No estaba esperando esta bola. Muchas gracias, César, Carla, por invitarme a FanFest. Híjole, a ver, para fines de esta audiencia, hola, soy Brenda Moller. Soy egresada de la Universidad Iberoamericana. Carla y yo nos conocemos ya desde hace varios años porque fuimos rivales, de hecho, cuando estábamos en la universidad. Carla jugaba en la Anáhuac, yo jugaba en la Ibero, era el clásico de ese entonces y desde ahí nos conocemos, sin saber que muchos años después nos íbamos a reencontrar justo ahora en esta esfera. De profesión soy diseñadora, he trabajado en la industria de la publicidad durante más de 10 años en mi vida. Y en el 2020, en el marco de la pandemia, empecé un proyecto independiente que se llama Dale Vuelta, que tiene como objetivo inspirar a más niñas y mujeres a practicar deporte. Es un tema que descubrí que me apasiona, que tiene muchísimo futuro en este país, que me encanta haber coincidido con él en un momento como, pues, de mucha coyuntura en el deporte femenil, no solo en México, sino en el mundo, y pues que afortunadamente hoy ya pude integrar con mi profesión. Ya abrimos una división completa de innovación orientada al deporte, innovación creativa orientada al deporte en la agencia, y pues Dale Vuelta, digamos que es el bastión que lleva a esa nueva división. Esos son los generales, estoy segura que conforme avance la conversación irán saliendo más temas, pero creo que es una buena, breve introducción. Excelente, eso no se juzga, pero mi primera pregunta sería, ¿qué tiene de especial el deporte? O sea, ¿por qué el deporte? Bueno, es como una historia muy paradójica. Yo he practicado deporte toda mi vida, desde que soy chiquita. La razón principal es mi mamá. Mi mamá, desde que yo soy la más grande de 3, yo y mis hermanos, siempre hemos practicado deporte y ella se encargó de que fuera así. Ella nunca tuvo la oportunidad de practicarlo, pero desde siempre entendió que el deporte era parte de la formación integral que ella le quería dar a sus hijos. Y pues por eso nos lo inculcó desde muy, muy pequeños. Yo bailé ballet, hice natación, practiqué taekwondo, jugué fútbol. Eso es como los deportes que hice, pero la realidad es que siempre me ha apasionado el deporte desde que soy muy pequeña. A mi papá le encanta la Fórmula 1, hacía triatlones, siento que siempre ha estado muy presente en mi vida, pero hasta que fui adulta y empecé a crear contenido literal para el deporte,
entendí la razón por la cual para mí es tan importante, la razón por la cual ha sido mi pasión como más consistente y la que más cosas me ha dejado en la vida. Porque yo soy de la idea que en el deporte aprendes cosas que no te enseña ninguna otra esfera de la vida. Em, Creo que hay muchas lecciones que solo el deporte te puede dar. Y hasta que somos adultos entendemos cuál es como la repercusión de estar metidos e involucrados en el deporte desde diferentes aspectos, no ni siquiera tiene que ser como practicándolo de manera formal, pero como aficionados, como en la parte, no sé, analítica, técnica. Siento que también eso es algo de lo que se tiene que hablar mucho, ¿no? No solamente como de los sueños que la mayoría de las personas tienen de ser atletas profesionales. Yo nunca tuve ese sueño, yo nunca quise ser futbolista profesional, yo no soy de ese grupo. Sí, o sea, hubiera sido una muy mala atleta porque el entrenamiento invisible no es lo mío, pero el deporte me apasiona desde muchísimos lugares. Veo todo lo que puedo, me encanta ver el básquetbol, el hockey, el voleibol, obviamente los Juegos Olímpicos, los mundiales, o sea, de muchas cosas. Es algo que me fascina, que me llena desde muchísimos lugares. Impresionante, Carla. Impresionante la forma en cómo la profe nos ha adaptado toda esta introducción en estos primeros minutos y me quedo con una frase en esta pequeña introducción que mencionabas, Bren. ¿Qué te ha aportado el deporte en tu vida? Porque hablas de deportes solitarios y deportes conjuntos y eso es bien interesante, considerando en el país en donde estamos, donde el éxito colectivo no es muy frecuente en comparación a otros países. En tu caso, ¿qué te ha dejado el deporte y que hoy en día lo adoptas en tu día a día? Qué padre pregunta, creo que nunca lo había platicado justo desde la diferencia entre los deportes individuales y los de conjunto. Creo que cada uno te aporta diferentes cosas, obviamente, pero sí creo que hay como coincidencias entre ellos. En general, lo que yo he aprendido del deporte es, a mí me enseñó, en primer lugar, la disciplina. Creo que eso es de lo más básico, ¿no? Que tienes que aprender cuando practicas algún deporte, la disciplina, el sacrificio, porque practicar deporte implica sacrificar otras cosas, ¿no? Tal vez no vas a poder ir a muchos cumpleaños, a muchas fiestas, a muchos viajes, porque pues hay un, un bien común o un bien macro, ¿no? Más adelante o como prioridad. La tolerancia a la frustración, creo que también eso es una habilidad que para mí es de las más necesarias en la vida. Yo, conforme he crecido y me he involucrado en la vida profesional, sí he notado muchísimo la diferencia entre la gente que ha estado cerca o involucrada con el deporte y la que no, precisamente por este tipo de aprendizajes, ¿no? El tema de la tolerancia a la frustración, de la resiliencia, del trabajo en equipo, y sé que es un cliché y que es como un espacio común del cual todo el mundo habla, pero a mí me gusta hablar del tema del trabajo en equipo justo desde lo que dijiste, entendiendo el país en el que vivimos, el contexto en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, desde un lugar justo de búsqueda del bien común. Para mí, eso es lo que te enseña un deporte. Y ahí sí creo que tanto en lo individual como en lo colectivo, si eres parte de algún club o representas algún equipo, pues últimamente tu objetivo es hacer ganar a ese club o hacer ganar a ese equipo. Y esas victorias no son nada más que la suma de todas las partes. Y a diferencia de cómo nos lo enseñan en la escuela, por ejemplo, porque creo que en la escuela sí, siempre que hay trabajos en equipo, siempre hay alguien que hace más o menos, ¿no? O sea, siempre hay alguien que es el más responsable y entonces no va a permitir que no se haga la tarea, o hay alguien que es mucho más
dedicado y entonces hace una presentación increíble y siempre hay alguien que se desentiende, pero pues es parte del equipo y ya está. Pero creo que en el deporte justo no tienes espacio para eso. Tú no tienes espacio para ser parte de un equipo y no hacer bien tu parte, porque entonces fracasa por completo, ¿no? El partido, lo que sea. Y para mí esas son las principales. Sin duda, conforme fue pasando el tiempo y fui creciendo, me decanté mucho más por los deportes en equipo. Creo que se forjan ahí cosas también muy diferentes. El tema del sentido de pertenencia, el tema de la convivencia, de las amistades, ¿no? Yo, mis amigas más cercanas y las relaciones de amistad más fuertes que saqué han sido del fútbol, ni siquiera de otras esferas en mi vida por X o Y razón ha coincidido que hemos estado en uno o varios equipos juntas. Y justo creo que es porque vinculas desde un lugar muy pasional. Y creo que cuando generas estas conexiones desde un lugar muy auténtico, eso es algo que también creo que te enseña el deporte, o te permite más bien el deporte, es la expresión de tu autenticidad pura, ¿no? O sea, es un espacio donde eres tú y sale tu verdadera personalidad y salen muchas cosas que quizás en otras esferas es más difícil. Y por eso creo que conectas con tu equipo y con tus grupos de manera como muy distinta a como pudieras conectar con tus colegas de trabajo, con la gente de la escuela, con tu propia familia. Pues para mí eso es lo que me ha aportado el deporte. Y conectando esta parte de autenticidad que sin duda en la cancha se ve reflejado, cómo es Brenda Moller en la cancha. Tal vez, híjole, creo que han sido etapas, la verdad, ahorita que soy adulta y que he trabajado muchas cosas de mi personalidad y pues de muchas cosas. Siempre fui miedosa en ciertos aspectos, o sea, he sido entrona, no me ha dado miedo, pero nunca he sido una jugadora como entrona. Soy muy fair play, ¿no? Soy de las que evita el golpe y evita las lesiones. Afortunadamente he tenido muy poquitas en mi vida, pero creo que justo venía desde un lugar de miedo, quizás hasta de inseguridad, ¿no? De muchas cosas. Pero al final, a pesar de que mi proyección tal vez venía de ahí, siempre fue el lugar donde me sentí más segura y donde me sentí más yo, donde me sentí más libre. Y conforme ha pasado el tiempo, insisto, pues ha ido cambiando mi forma de ser en la cancha. Ahora soy una jugadora como muy ecuánime, soy mediadora, antes era muy reactiva. Soy una persona muy competitiva, pero ahora soy desde un lugar muy diferente. Antes sí era muy, muy enfermizo, o sea, odiaba perder, pero así en cualquier aspecto, ya fuera yo jugando mis equipos, hijo, así me ponía de pésimo humor, era lo peor que me podía pasar. Y hoy ya no, hoy ya lo vivo desde un lugar muy diferente. Eso la verdad se lo tengo que atribuir muchísimo al fútbol femenil. Como que yo me alejé mucho de ver fútbol varonil porque ya, como que ya no me estaba gustando, ya no estaba conectando con la forma del juego, con los jugadores. Y cuando empecé a ver fútbol femenil, como que me volví a enamorar del deporte desde un lugar bien diferente, como justo desde la esencia de lo que es el fútbol y no de todo lo que hay alrededor del negocio del fútbol. Estamos tratando de hacerte preguntas distintas a las que normalmente te hacen. Me parece excelente, creo que vamos muy bien. No, nunca he hablado de estas cosas. Me parece muy interesante abordar, y creo que tú has pasado también por ahí, Carly, que es cómo a pesar de que el deporte ha estado presente en nuestras vidas, pues la forma en la que nos hemos involucrado con él ha cambiado con los años también. Sobre todo siendo mujeres, ¿no? Como que sí siento que nuestra generación ha sido de mucha transición, ha sido una bisagra, como que fue el catalizador
nos tocó ver un momento en el que no existía esta esfera y ahora sí existe y entonces abre un abanico de posibilidades. Entonces, eso para mí en lo particular y personal ha sido muy interesante porque aparte ha sido en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Han sido 10 años, ¿no? Que se ha acelerado muchísimo esto y yo por eso siempre digo, hace 10 años que me gradué de la universidad, jamás hubiera pensado que iba a estar sentada aquí con Carla en un podcast y que las dos íbamos a tener un proyecto dedicado al deporte femenil. Era algo que jamás, o sea, no era ni siquiera un hilo de pensamiento. No, y sin duda el deporte ha sido, creo que en general, lo más constante de nuestras vidas. Exacto, justo, ¿no? Ha sido como la constante y lo que ha permanecido. Sin embargo, en diferentes momentos y en diferentes expresiones, y creo que eso también es muy bonito de ver conforme avanza la vida, ¿no? ¿No? Interesante, interesante. Y mencionabas en un principio, Bren, que no quería ser futbolista profesional, participante Sí. de tu etapa universitaria, pero por lo que describes cómo era la Bren cuando era apasionada con el deporte, con el fútbol, si tuviéramos que reflejarlo ahorita con alguna de las jugadoras de la Liga MX femenil, ¿quién sería esa jugadora que reflejaría a la Bren del Híjole, pasado? qué buena pregunta. Nunca lo había pensado. A ver, yo fui volante cuando era más chiquita, en mi secundaria y prepa, pero en la universidad y a partir de ahí he sido lateral. Y me gusta mucho más ser lateral. Entonces, híjole, por personalidad y por estilo O de juego de pronto. por el número, a lo mejor tenías un número que te identificaba. Digo, tuvimos en la edición previa, Carla, a Naim, el número 13, cabalístico para algunos. En muchos deportes, pues, O reconocido por ese el número. equipo al que le vas, que todavía no hemos llegado a ese punto. Ah, sí. Bueno, a ver, yo siempre fui el 9, justo cuando jugaba de volante. Y luego cuando entré a la universidad, pues ahí era un tema como muy territorial y entonces los números que estaban tomados y en ese momento me dieron el 3 y a partir de ahí el 3, a ver, el 3 siempre ha sido un número que para mí es muy especial. Me recuerda a mi familia, me recuerda a mis hermanos. El 3 me parece un número mágico porque habla de mí, habla de ti y de un nosotros. Esta triada, ¿no? Que siempre está presente en todo. El 3 me gusta mucho y desde ahí ha estado, pues ha sido el que he escogido ya para siempre. Pero no sé, pienso que quizás una Karen Luna se pudiera asimilar un poco a, porque es muy low profile, pero tiene como mucha personalidad. No sé, esa, tal vez, no lo sé, puede ser. Nunca me habían hecho esa pregunta, es una gran pregunta. Excelente. Oye, y bueno, ¿a qué equipos le vas? Llámese fútbol femenil, llámese fútbol varonil, llámese cualquier otro equipo, o sea, de esos partidos que no te puedes perder. A ver, o sea, mi corazón es de un solo color y es blanco y negro, el equipo al que he leído toda mi vida y el que es el dueño de mi corazón a pesar de cualquier circunstancia y situación es la Juventus. Le empecé a ir a la Juve muy chiquita. La primera vez que fuimos a Europa, mi familia y yo, conocimos Turín y me tocó que había un partido, ¿no? Y era la época de Davids, de Zidane, incluso me atrevería a decir. Y, o sea, tengo como muy marcado ese momento en mi cabeza de la ciudad toda llena de blanco y negro y fue como, ¿qué es esto? Y ahí le empecé a ir a la Juventus. Del Piero sigue siendo, o sea, es mi máximo en la vida. El único nombre y número que le he puesto a mis jerseys es el de Del Piero. Yo no soy de ponerle nombre a las playeras porque creo mucho en los jugadores franquicia, eso es algo, es un tema de personalidad.
Para mí la lealtad es así como de las cosas más importantes en la vida y me gusta mucho este concepto de los jugadores franquicia. Después de Del Piero no le he vuelto a poner, los jerseys que tengo con números y nombres es porque me los han regalado, pero es complejo, ¿no? Porque ahí pues, hay traiciones muy seguidas, entonces no me gusta ponerle nombre y apellido a nadie, pero bueno, la Juventus siempre ha sido la constante en mi vida. En el fútbol varonil siempre le fui al Toluca, mi papá le iba al Toluca y cuando empecé a ver fútbol, justo que tengo como los recuerdos más 8, 9 años, nos tocó el tricampeonato con Mesa, nos tocó Cardoso y Vicente Sánchez y Ciña, y nos tocó como la época dorada del Toluca. Entonces, pues es mi equipo. Pero justo como dice Carly, cuando empecé a ver fútbol femenil, como justo yo venía desde este lugar ya que no me gustaba esta onda territorial y como muy, no quiero decir violenta, pero sí es territorial, ¿no? La afición varonil es muy territorial, es como si le vas a un equipo como que te descalifica automáticamente otra afición y es como muy confrontativo y eso a mí ya no era mi rollo y ya no me gustaba. Y, y yo le empecé a ir a Rayadas porque una amiga mía que jugaba fútbol 7 con nosotros, Rikla Rajunov, bueno, ella empezó a jugar en Pumas cuando empezó la liga, pero ya ahí todavía no empezaba a ver el fútbol femenil tanto. Lo empecé a ver cuando se fue a Rayadas y empecé a ver los partidos de Rayadas. Me gustó muchísimo cómo jugaban. Hay muchas jugadoras que admiro muchísimo en Rayadas, en específico Rebeca Bernal. O sea, Bernal me parece una jugadora extraordinaria, a pesar de su corta edad. Me parece que justo es la representación de la dedicación, del profesionalismo, de la disciplina, de la entrega, de muchísimas cosas. Y siento que ella es un peso importante porque le sigo yendo a Rayadas. Eva Espejo, obviamente, también. Pero como que al mismo tiempo me encontré en un lugar muy nuevo porque pues muchas de mis amigas amigas y conocidas, terminaron trabajando en la liga, en los equipos. Clau Carrión, que justo estudió con Carla en Anáhuac, que está en América, es directora deportiva, pero empezó en Pachuca. Regina Vivanco, que estuvo en Tigres, Mariana Gutiérrez en la liga, y así. Y gracias a darle vuelta empecé a conocer a muchas mujeres en la esfera que ya para mí era muy difícil decir como, es que quiero que le vaya bien a todas. Entonces, siento como mucha empatía por todos los equipos de la liga femenil, pero viene más justo desde este lugar, pues que quizás hay un vínculo mucho más emocional y quiero que les vaya bien a todas. Pero si tuviera que ser, bueno, y hay mucho rumor ahí en el internet que soy chiva hermana de closet. Puede ser, porque Chivas me gusta mucho como institución. Pero así de no perderme la Juventus y mis Rayadas, la verdad. Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. Si la profesora Bren fuera directora técnica, ¿cuál sería ese estilo de juego que implementaría en su equipo? Ya mencionaba la personalidad, la garra, el evitar perder, y son varias de las características que han tenido estos equipos en las épocas donde nos mencionabas, Bren. ¿Cuál sería ese estilo de juego con el fútbol que hoy en día se practica? Bueno, a mí me encanta el parado del 4-3-3. Es un parado táctico que me gusta mucho porque justo creo que es el que más te obliga a jugar en equipo, en el sentido de que para mí involucras a todas las jugadoras en cancha cuando usas esa formación, con sus variantes, ¿no? Con un 4-1-2, o sea, todas las variantes que puedes tener de manera ofensiva, pero el 4-3-3 a mí me gusta mucho. Creo que es un parado en bloque, que es un parado táctico, pero que al mismo tiempo te permite tener creatividad ofensiva. Es un parado que creo que te obliga a proponer el juego. No me gustan los equipos que salen a esperar
a ver qué te plantea el rival, sobre todo en México, ¿no? Eso es como un estilo, un tema, no sé, de nuestro fútbol que dependiendo a quién tengo enfrente, pues entonces salgo a ver a qué juego y me gusta mucho los equipos que tienen personalidad y que independientemente de quién tienen enfrente, pues sales a quitarles la pelota y a tú proponer tu estilo de juego. Entonces, me gusta mucho justo de la primera era de Allegri en la Juventus. Creo que logró tener un equipo muy líquido, en el sentido de que podía cambiar con las mismas personas en la cancha su formación múltiples veces en un partido, y eso creo que es muy difícil de lograr. Pero a mí me gusta mucho el fútbol con estrategia, pero que no se cicla en un tiki-taka, que que no te prestan la pelota, pero no metes gol. Eso me frustra muchísimo. Entonces, yo creo que sí me quedaría con ese 4-3-3. Es el estilo que más me gusta y el que yo implementaría si fuera DT. A lo largo de nuestros capítulos hemos cambiado un poco. Al inicio era justo hablar más de, pues, de la historia del equipo, de mostrar un poco más que eran, pues, estos, digamos, datos curiosos de los equipos, pero la verdad hemos encontrado mucho más valioso estas historias de los aficionados del por qué le van a determinado equipo, ¿no? Y complementando esta parte de Brenda como aficionada, si tuvieras que poner en orden 1, 2, 3, ver el partido en TV, ver el partido en el estadio o jugarlo, ¿cómo pondrías este top 3? La verdad, soy súper sangrona para ver los partidos. Me encanta verlos en mi casa yo sola. O sea, a ver, ahorita porque por la circunstancia y todo, me he hecho al hábito de ir al estadio. Ya es algo, o sea, siempre me ha gustado mucho, pero no solía ir frecuentemente al estadio cuando veía solamente fútbol varonil, esa es la verdad. Pero soy muy sangrona con mis partidos. O sea, en primer lugar, yo solita en mi casa y que nadie me moleste, porque me intenció mucho. Y si no estoy con gente que sé que uno va a entender mi hype o se va a intensear igual que yo, no lo disfruto tanto. Entonces, bueno, en primer lugar tendría que ser yo solita en mi casa. En segundo lugar, el estadio es algo que ya disfruto muchísimo. Me encanta vivir esta época en México en la que no solamente el fútbol, sino ya tenemos espectáculos de deportes de altísimo nivel. Me encanta ir al béisbol, al Harpelú. Me encanta poder ir a ver todo lo que pueda ir a ver. Vivir en la Ciudad de México tiene sus ventajas y desventajas. La verdad es que más allá del tráfico, pues tener 3 equipos en la Ciudad de México, y si cuentas Toluca son 4, es una oferta muy amplia, ¿no? De fútbol. Entonces, en segundo lugar pondría el estadio y en tercer lugar pondría como eventos sociales y de convivencia. Tal vez yo soy bicho raro, pero justo, o sea, a mí sí me gusta ver los partidos. A mí el tema de vamos a juntarnos para hacer una carne asada y ver el partido, no me gusta porque sé que no voy a terminar viendo el partido y no le voy a poner atención. Y soy muy intensa con esas cosas. Entonces, en tercer lugar tendrían que quedar los eventos sociales. Hablabas de la afición. Hablabas Ujú. de que la afición en el varonil es muy territorial y que ya no Sí. lo vivías con la misma pasión. ¿Cómo describirías la afición en el fútbol femenil? ¿Por qué hay algunos aspectos? Mencionaba Carla en temporadas previas, cómo cuidar al fútbol femenil. El Ujú. incrementar la base de aficionados conlleva también algunos aspectos que en el varonil pues los vayan arraigando. ¿Cómo Sí. evitar eso? Ay. Ahora yo no sé qué piense Carla, pero creo que es un, es un fin inevitable, la verdad. Porque creo que mientras más crezca la afición, pues obviamente van a entrar grupos de afición que no necesariamente son los más sanos. El crecimiento implica eso.
en cualquier aspecto, ¿no? Cuando tú creces cualquier tipo de organización, pues tienes que sacrificar ciertas cosas y normalmente lo que se sacrifica pues es la atención al cliente en este sentido, la atención como este vínculo entre las jugadoras, la afición. Siento que venía de un lugar como muy, pues sí, muy único, porque las jugadoras pues no tenían plataforma, no tenían apoyo y realmente a quien tenían eran a sus aficionados, a quien las ha seguido desde siempre. Pero sí creo que tenemos que ser cuidadosos y aquí es un tema de corresponsabilidad en general. Patrocinadores, clubes, jugadoras, de no caer en este fútbol de espectáculo nada más. Entiendo que es un negocio, obviamente, y para allá va porque lo tienes que hacer rentable, pero sí creo que se puede hacer de una manera mucho más ética y de una forma mucho más humana, que creo que eso caracteriza mucho al deporte femenil en general, no solo al fútbol femenil. Sin duda, yo pienso igual, ¿no? Esa parte de corresponsabilidad de, pues si ves algo mal, pues decirlo, ¿no? O sea, el fútbol femenil estamos teniendo la oportunidad de hacer un poco las cosas diferentes. O sea, me refiero, o sea, lo que digo es que normalmente escuchas que alguien grita la grosería y todos los de alrededor se están muriendo de risa, ¿no? Entonces es como de, aquí no, si quieres después, pero aquí no. Sí, sí, exacto, Eso exacto. Y cada vez llegan más y es inevitable. es correcto. Oye, Bren, ¿y por algún momento de tu vida también está el softball, el béisbol, o de tu corazoncito de condominio? ¿Qué parte, tienen estos deportes en tu vida? Pues, a ver, la historia del softball y del béis es particular. A mí no me gustaba nada el béisbol, me parecía un deporte súper aburrido. A quien le encanta es a mi hermano mediano, a Harry. Eh, de hecho, les invito a que lo tengan aquí porque es una enciclopedia de deportes como yo no conozco. O sea, sabe cualquier fun fact que se te pueda ocurrir de cualquier deporte. Es impresionante. Pero el deporte que más le gusta es el béisbol. Y durante muchos años, o sea, ya era chiste local entre los dos, ¿no? De yo solamente voy a ir por la comida, pero me parecía un deporte súper aburrido. Hasta que hace un par de años empezó el hype de los Diablos de México aquí en la ciudad y lo acompañé a un partido y descubrí el béisbol como, a ver, me gusta mucho. Ese, por ejemplo, me gusta mucho más verlo en vivo que en la tele, porque creo que en vivo, creo que en la tele solamente estás viendo una parte de lo que está pasando en todo el juego, ¿no? O sea, el béisbol justo es algo que está pasando en toda la cancha, en todo el diamante. Y en vivo creo que se disfruta mucho más. Y entonces lo empecé a ver. El softball lo empecé a seguir mucho en los últimos Juegos Olímpicos, cuando Steph Aradilla se empezó a hacer muy famosa porque empezó como a documentar toda su experiencia en Tokio y empecé a seguir mucho el softball. El softball colegial, ese ya lo conocía también, que es de altísimo nivel y es buenísimo también. Entonces, creo que estaba como más cerca del softball que del béisbol. Y nada, cuando anuncian la liga, fue como ya, o sea, wow. Y cuando fui a ver el partido de las Diablas, justo fue un momento muy especial porque creo que el hecho de que la liga de fútbol esté haciendo esto de manera como tan exponencial, el softball lo vio también. México es un país beisbolero, esa es la verdad. Muchísima gente juega béisbol y creo que vieron también la oportunidad de tener un producto de alto valor en México con el softball, apalancándose del modelo de que los equipos varoniles tuvieran su filial femenil, empezando con poquitos. Creo que eso fue un gran acierto, ¿no? Tener 6 equipos, pero 6 equipos que sepas que le van a invertir y entonces vas a tener una liga competitiva. Entonces, no sé, de esa forma me fui metiendo, pero o sea, yo tengo mi abono, mi pase infernal, o sea, me encanta ir al estadio de béisbol y prefiero ir entre semana porque lo disfruto más, justo va como, en fin de semana, eso está padrísimo, ya se volvió más como una actividad turística y familiar ir al Harpelú, lo cual está increíble, pero entonces ya está más lleno,
y es más complicada la logística. Entonces, entre semanas se disfruta mucho más. Y el básquetbol también. Mis 2 hermanos jugaron básquetbol. Yo por ellos empecé a ver el básquetbol. Y desde que llegó la G League aquí, o sea, ir a ver a los capitanes también. Entonces, vas a ver un espectáculo nivel NBA, ¿no? Quizás el nivel obviamente no es tan espectacular, pero tienes un evento de clase mundial también de básquetbol. Y no sé, me emociona mucho vivir este momento del deporte en México ahorita. Charros, me están haciendo quedar mal, chicas. O sea, ¿Por qué? Creo que sí se va a poner, se va a enojar conmigo, Carla. La única vez que he podido asistir a la CAR fue justamente en la primera temporada, pero por lo que han platicado, entonces creo que ya tiene que ser una visita obligada este año para tratar de saldar esa deuda que tengo con el HARP, que no hemos podido asistir a ver un partido. De verdad que sí. Con el HARP, con los diablos y con los tacos de cochinita. Exacto. Exactamente. Pero creo que también es inevitable, Carla, digo, hablando de todo esto, de lo que nos mencionaba Bren al principio del programa, de su proyecto, Dale Vuelta. Ya platicabas que surgió en el 2020, pero más allá de todo lo que ya nos has dicho, así como en el béisbol, hay un momento en el cual pues muchos jugadores mencionan cuando reciben el llamado, los pitchers, vas a la lomita, es tu momento, eres el titular. ¿Cuál crees que fue ese momento para darle vuelta, en el cual fue ese punto de inflexión? Híjole. Creo que han sido varios, pero a ver, la plataforma empezó como una página de Instagram y empecé compartiendo contenido de fútbol femenil que a mí me parecía relevante, pero conforme me fui metiendo, fui aprendiendo de cosas que para mí siempre, más bien, que no existían en mi realidad, porque soy muy afortunada de nunca haberlas vivido. Entonces, empecé a aprender de la violencia basada en género, empecé a aprender de las desigualdades en el deporte femenil, que realmente son cosas que nunca te cruzan por la cabeza, porque pues como no está en la esfera pública, pues no es algo que cuestionas, que te preguntas, ¿no? Que piensas hasta que te metes. Y pues como cuando limpias una pecera, ¿no? Empiezas a mover todo y sale lo que menos quieres. Y creo que hubieron 2 puntos importantes. Cuando empecé a trabajar con Ceci, de She Wins México, creo que ahí fue el primer momento en el que justo entendí que el sumar con más proyectos era el camino correcto para poder tener un impacto mayor, ¿no? Insisto en el punto del bien común y poner nuestros talentos en favor de algo más grande. Y el segundo fue en el premundial de Monterrey. Cuando fuimos a Monterrey, recuerdos de Vietnam, que el tema del torneo, para quien no tenga contexto, en el 2022 fue el premundial de la CONCACAF en Monterrey para clasificar a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023. México no clasificó, pero en el marco de ese premundial trabajamos con CONCACAF para hacer 2 fines de semana clínicas y activaciones para niñas y para mujeres entrenadoras. Para mí ese ha sido el más importante porque yo descubrí 2 cosas muy poderosas. La primera cosa fue las chavas que capacitamos como entrenadoras, porque me di cuenta más bien nos dimos cuenta como equipo de la necesidad tan grande que existe en México de los espacios para mujeres que quieren ser entrenadoras de formación, no solamente desde el lugar futbolístico, sino desde el lugar de liderazgo, que realmente tenemos que enfocar también mucho esfuerzo en crear estas plataformas y espacios
para poder darles herramientas para poder ellas hacer su carrera como DTs. Hay bien poquitos espacios que hablan de liderazgo de mujeres en el deporte. Porque hablar de liderazgo de mujeres, o sea, desde un lugar directivo, existen muchos, pero la realidad es que el deporte tiene complejidades bien específicas, precisamente por ser una industria pues muy masculina, donde también el tema de los egos es altísimo, ¿no? O sea, hay muchas cosas como tácitas, implícitas, de las cuales muy poca gente habla. Entonces, para nosotras darnos cuenta que existía esa oportunidad, como que nos abrió el panorama de muchas cosas. Y en segundo lugar, ver a las niñas cuando llegaban a jugar con más niñas, la forma en la que, igual, para nosotros tal vez era muy obvio, pero habían niñas, la mayoría de ellas, que nunca habían jugado con otras niñas, que jugaban en equipos de hombres. Y llegan y descubren un universo, ¿no? De cómo que hay otras 150 niñas como yo que juegan fútbol. Nos tocó ver que de esa clínica salieran niñas de 9 años que hicieron su propio equipo de fútbol y ya no jugaron más con niños. El que vieran que habían mujeres entrenadoras. Fue un momento muy mágico porque para mí fue materializar la teoría, es decir, materializar y ver que genuinamente cuando las niñas tienen esas referencias, se convencen que pueden hacer lo que quieran. Muchas veces está la idea y la tienes en tu cabeza, pero hasta que no lo dices, no lo verbalizas, no lo materializas, no se vuelve una realidad. Y para mí el haber sido parte de eso y el haber visto que ese es el camino que tenemos que seguir, y es algo que hemos platicado Carla y yo, justo de crear estos espacios donde más niñas y mujeres se sientan seguras de expresar su pasión y su gusto por el deporte, porque sigue siendo un espacio de muchísima crítica y juicio y sesgo, ¿no? Pero el crear estos espacios de contención para mí ha sido mágico, porque incluso para mí ha sido un redescubrir amistades. O sea, yo nunca tuve un grupo de amigas, a pesar de que jugaba fútbol con niñas toda mi vida, yo no tenía un grupo de amigas para irme a ver partidos de fútbol a otro país. Eso es algo nuevo para mí. Y ahora ya tengo un grupo de 3 o 4 que siempre es como, vamos al clásico nacional. Y entonces es algo que podrías dar por sentado. Y hasta que no lo vives y no lo pones ahí enfrente, no lo haces tuyo. Y para mí, esos fueron los 2 momentos más importantes de dar la vuelta hasta ahora. Y que han ayudado mucho a darle claridad al proyecto y de yo entender justo cuál es como la misión y la visión de esto y lo que quiero lograr con darle vuelta. ¿Y qué es eso? Creo que han sido, ya va a cumplir 4 años en verano. O sea, es muchísimo tiempo. Pero hoy tengo mucha claridad de que Dale Vuelta es un puente entre todas las niñas que existen allá afuera y mujeres, ¿no? Que nos gusta el deporte, pero no hemos encontrado el espacio donde disfrutarlo, vivirlo, experimentarlo desde diferentes aspectos. Y a eso nos vamos a dedicar. Vamos a dedicarnos a hacer contenido para inspirar a más niñas para practicarlo. Vamos a ir a probar diferentes deportes para motivar a más chavas a practicar diferentes cosas. Vamos a crear espacios justo de capacitación, vamos a dar talleres, vamos a crear espacios de formación y de conocimiento alrededor del deporte femenil que hacen mucha falta en México. Y últimamente, esta semana justo, pues ayer, hoy es martes, ayer recibí un mensaje de una chava que trabaja conmigo en la agencia y me dijo, Bre, no te había contado, pero empecé a practicar flag football y me acordé mucho de todo lo que estás haciendo porque es muy cierto que cuando tienes un equipo disfrutas el deporte mucho más y ya va a su equipo de flag y no falta ningún día, es una chava que es mamá, o sea, y para mí eso vale todo, ¿no? O sea, el que más chavitas se acerquen y me digan, no manches, porque vi esto, o tú
el contenido que vi aquí me inspiró, me hizo darme cuenta que lo necesito por esto, para mí eso es misión cumplida, porque al final hay que entender que el deporte como mujeres nos enseña sobre la responsabilidad de nuestras personas, nos da agencia, nos da seguridad, nos da confianza, nos enseña a levantar la voz, nos enseña muchas cosas que a la larga son muy útiles. Y entonces, mientras más joven las aprendes, pues mejor. Y esa es nuestra misión. O sea, nos vamos a dar por bien servidas y más niñas y mujeres, literal, por ver un reel, un carrusel, una historia, haber ido a un partido con nosotras, las haya motivado a adoptar el deporte. El que sea, el que sea en su vida. Mencionabas en años previos que el primer paso para obtener esta consolidación de este proyecto era obtener un directorio, pero también has mencionado en otros espacios que después de eso la creación de contenido con las empresas es parte fundamental, como ya lo has reflejado en este programa, y también el generar espacios seguros. ¿Estos tres son los pilares fundamentales de Dale Vuelta o agregarías algo más de todo lo que se ha generado pues en estos casi 4 años que tú llevas en este proyecto y que has encontrado a lo mejor otras facetas y o complemento en tu vida misma para saber que realmente pues el deporte o más allá, sino el impacto de la mujer no solo se vea reflejado en el mes de marzo, en un día determinado? Sí. Me encanta que hayas hecho esa pregunta, César, porque justo, a ver, los pilares de Darle Vuelta son justo estos que mencioné, ¿no? La parte de creación de contenido, la parte de capacitación y la parte de la creación de los espacios seguros. Pero justo el complemento a todo esto, hay un elemento y un jugador importantísimo en la corresponsabilidad justo de que crezca el deporte femenil, que son las marcas y las empresas. Es algo que Carla y yo hemos platicado también mucho. Hay muchas marcas que ya se quieren meter, pero que justo porque es deporte femenil y por eliminación hay un tema feminista de agenda ahí, les da miedo o no saben cómo hacerlo o hacen cosas nada más in and out que el impacto realmente es nulo. Entonces nosotros como complemento, y yo por eso tomé la decisión de integrarlo en la agencia, ¿no? O sea, la parte complementaria de Darle Vuelta es ayudarle a más empresas a integrar al deporte en sus propias estrategias de ESG, es toda la parte como de sostenibilidad, son las siglas en inglés. Entonces, hay una parte bien importante que hay que entender que para poder alcanzar el tema de equidad de género, es más, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La equidad de género es uno fundamental. ¿Por qué? Porque es un tema económico, ¿no? O sea, el 51% de la población mundial está en desventaja solo por ser mujeres en muchos países. Y eso tiene un impacto económico. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con diferentes marcas y con nuestros clientes en la agencia es decirles, vamos a integrar el deporte como parte de tu estrategia. Aquí en México todavía es responsabilidad social, pero vamos a llamarlo innovación social. Cómo tú como empresa invitas a tus propios colaboradores a practicar más deporte, pero también cómo tú como empresa te involucras y pones inversión en deporte femenil para darle más visibilidad. Entonces, esta parte complementaria es justo a la que me refería en un inicio como la parte de innovación creativa para el deporte, que es cómo creamos propiedades, contenido, campañas, coberturas para diferentes marcas para poder vincularse. Ahorita, por ejemplo, que nos fuimos a Copa Oro, uno de nuestros clientes es Tempur Sealy, que son colchones, y Sealy fue, digamos que presentó el contenido que cubrió Futbolera en Copa Oro, ¿no? Entonces fue justo una alianza para mostrar cómo con acciones tácticas, pues la marca puede insertarse en un nicho y con una audiencia de altísimo valor. Hay muchísimas estadísticas que nos muestran cómo la afición del fútbol, no solo el fútbol, del deporte femenil en general,
es mucho más propensa a convertirse en clientes leales de una marca por el hecho de estar apoyando al deporte o por el hecho de estar apoyando a su equipo. Entonces, todo eso lo estamos usando para sustentar el hecho de que, uno, es una inversión muchísimo más eficiente, pero al mismo tiempo ya ni siquiera es un tema de, a mí no me gusta hablarlo desde el lugar de caridad o de es lo correcto, no, esto es un tema de negocio y así hay que abordarlo y así hay que enseñarle a las marcas que lo tienen que ver, no es un tema de, ay, es que es porque lo que tenemos que hacer, no, es que es un gran negocio que sigue siendo un océano azul para muchas marcas. Entonces, eso vamos a estar haciendo también, ¿no? Acercar a diferentes marcas a la esfera deportiva en México, pero con implementaciones creativas, pues, distintas y propiedades distintas para poder ayudarles a posicionarse ahí, ¿no? Si me permites, Carla, nada más para complementar esta pregunta, ¿recuerdas quién fue la primera empresa que apoyó este proyecto? Porque una cosa es lanzar el proyecto, tener toda la actitud y todo, pero ya una vez que alguien dice, órale, va, te apoyo, vamos a impulsar el deporte femenil, porque es más allá de un deporte, es descubrir otras capacidades. ¿Recuerdas quién fue esa primera empresa o ese primer apoyo que tú recibiste para revalidar este proyecto? Porque, insisto, una cosa es lanzar el proyecto y otra muy diferente a decir, órale, vamos con todo. ¿Te refieres como a esta como nueva faceta de darle vuelta? Correcto. Pues yo creo que fue Tempur Sealy, porque justo es una marca que ya estaba buscando involucrarse en la esfera deportiva en México y cuando les presentamos lo que estábamos haciendo nosotros desde Dale Vuelta, les hizo mucho sentido, justo por el tema de estoy involucrando a las mujeres en el deporte, pero también me estoy poniendo en un nicho y en una audiencia que también a ellos como marca los ayuda a posicionarse donde quieren estar, ¿no? Que es un lugar, pues es la marca número 1 de colchones en el mundo. Entonces, justo busca este tema de diferenciación a través de las acciones que hace en diferentes aspectos. Entonces, creo que es bien importante la pregunta que hace César, porque esto tiene que venir desde un tema de convicción y no de convencimiento precisamente. O sea, tiene que ser una decisión que entiendes por qué la estás tomando para tu negocio y no nada más porque es como, sí, bueno, vamos a apoyar, ¿no? Sino porque realmente entiendes que hay una repercusión para tu negocio muy grande y muy importante. Y como bien lo mencionas, Bren, el tema del negocio, pero creo que el enfoque también es ese tema del propósito, ¿no? Donde se alinean todos los valores y objetivos de las empresas junto con el fútbol femenil o el deporte en femenil en general. Exacto. Y otro de los puntos es, mencionamos en general empresas, pero no nos podemos olvidar que pues, son las personas las que hacen las empresas. Entonces, esas personas que tienen nombre y apellido, que por convicción deciden apoyar, y bueno, ahí está el respaldo económico claramente de las marcas, pero creo que es súper valioso encontrar aliados, esas personas en las marcas que estén súper convencidos de pues, subirse a este tren bala que está rapidísimo y arrancando y no para. Sí, justo. Creo que es un tema también de velocidad de respuesta. A ver, que esto tiene que ver también con un tema de agilidad empresarial, ¿eh? Digo, ya vamos a entrar a otros temas, pero lo podemos poner para otro momento y otra conversación, pero son justo las empresas que tienen este mindset de esta mentalidad de adaptarse al cambio para no perder la ventaja competitiva, son quienes lo hacen. En México la realidad es que muy pocas empresas tienen esa capacidad, uno, y ese liderazgo de poder permearlo en las organizaciones. Entonces, creo que también por eso fue una ventana y una oportunidad que nosotros vimos y encontramos de decir, ok, tal vez no se está haciendo porque no saben cómo hacerlo, ¿no? O no encuentran la forma más efectiva. Y pues nosotras con los 4 años que llevamos puede sonar poquito, pero
sí, el conocimiento que tenemos del deporte femenil en específico, porque lo hemos visto con los proyectos que hemos hecho, pues sí nos pone en un lugar distinto, ¿no? O sea, de muy pocas personas en el país ahorita saben cómo implementar tácticas, activaciones, propiedades que le hagan sentido a la afición del deporte femenil, porque no es lo mismo, ¿no? Y los tienes que tratar muy diferente. Y como bien dices, podremos ir a muchos temas, pero también no quiero dejarte ir sin tocar el tema de la transformación digital, porque eres una experta en esto. Y pues de manera breve, ¿qué sí es y qué no es transformación digital? ¿Qué sí es? Es que entiendas que la transformación digital no es solamente cambiar tu página web y tus redes sociales. La transformación digital implica muchísimas cosas, pero ¿qué sí es? Es implementar las herramientas correctas para eficientar tus procesos de negocio. Eso obviamente depende de tu industria, depende de tu giro, depende del tamaño de tu empresa, pero la transformación digital se tiene que entender desde un lugar de cómo yo hoy utilizo las herramientas que existen para poder mejorar al final mi servicio al cliente. Eso es lo que quieres mejorar, ¿no? O sea, al final todas las marcas venden algo, todas las marcas B2B son B2C. Entonces, lo que hace la transformación, vamos a hablar de algo en específico de marketing, por ejemplo, ¿no? Porque hablar de transformación digital, pues es gigante, es una esfera enorme. Pero, por ejemplo, en marketing, pues tienes que tener como 3 pilares, ¿no? Tienes que imaginar lo que es posible para tu negocio y para tus clientes a través de los canales digitales. Tienes que tener una hoja de ruta muy eficiente, es decir, tienes que tener claridad de todo lo que tienes que transformar para poder hacer real esa visión, esa imaginación. Y 3, ejecutarlo. ¿Qué pasa en México y en muchas empresas? Que normalmente se va parchando, ¿no? O sea, vas como integrando cositas, sin cositas, porque el implementar una genuina transformación digital, hay un costo de oportunidad altísimo en términos de la inversión que tienes que hacer para cambiar desde cosas quizás primarias de tu negocio, que puede ser algo muy básico como el sistema de mail que utilizas para que realmente transformes a tu negocio. Entonces, ¿qué sí es? Es entender que las herramientas digitales que estás implementando en tu negocio tienen que permear en todas las esferas de tu negocio. ¿Qué no es? Tener una página de internet bonita y redes sociales como en contenido, porque la transformación digital va de adentro hacia afuera. Si una industria, una compañía no tiene claro por qué y para qué necesita implementar herramientas digitales, de nada sirve que vayas parchando e integrando diferentes canales. Y si eso lo pasamos al plano de la profesora Bren, el 2020 al 2022, todos vivimos un periodo de pandemia donde varias gente Sí. perdió a muchas personas y muchos hábitos que conocíamos previo a todo este tiempo, pues algunos han desaparecido. ¿Qué transformaciones o qué aprendizajes tuvo Bren que hoy en día, pues previo a la pandemia, ya no lo replica como lo era la vida antes del COVID? Bueno, yo en lo personal viví una situación de genuina transformación estos años. En paralelo a que nació Dale Vuelta, me separé y me divorcié en el 21. Entonces, han sido 3 años de tal cual transformación, ¿no? De replantearme yo como persona, replantearme mi proyecto de vida, replantearme lo que es importante para mí, replantearme la calidad de mis relaciones, replantearme
la calidad de mi trabajo, replantearme mis prioridades, lo que me llena, lo que me hace feliz. Entonces, creo que han sido 4 años de redescubrirme a mí como persona, y eso ha sido lo más bonito, que regresé a mi yo de 8 años, estoy muy cerca de esa versión, estoy muy en contacto con mis pasiones, la gente que hoy está en mi vida es de altísima calidad en muchísimos aspectos, pero sobre todo la valentía, ¿no? De tomar decisiones que, pues, hay veces que crees que tienes el guión hecho y que ya llegaste a cierto escalón y ya está todo listo, ¿no? Y ya de aquí es de bajadita, pero creo que lo que más aprendí es la valentía de siempre tomar las decisiones en favor de mi bienestar. Creo que eso. Han sido 4 años de eso constantemente. Y si pusiéramos todo lo que hemos mencionado en este episodio en un algoritmo, sin duda saldrían las palabras de tu bienestar y el bien común, en la búsqueda del bien común. Lo mencionaste muchísimo, y bueno, sobre todo también el tema de valentía y fuerza y este tema de transformación un poco en temas místicos. Es como pasar de sombra a la luz, y creo que estás en un momento de luz increíble, y pues nada, todos los que estemos alrededor y podamos seguir sumando a estos proyectos de Bren Moller, pues literal un tweet, un DM en Instagram ahí para seguir sumando. Y pues tienes tu última pregunta, César. Correcto, Carla. Si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo, Bren, para que millones de aficionados lo pudieran ver y leer, ¿qué sería y por qué? Híjole. Los partidos se tienen que jugar. Creo que consolida lo que es la vida. No puedes dar por perdido ningún partido. Todos se tienen que jugar. Y en equipo. Exacto, exacto. Excelente, Bren, pues muchísimas gracias. Conocimos tu corazón bianconeri, y muchos otros descubrimientos que fuimos teniendo en este capítulo. Y pues nada, agradecemos de verdad tu tiempo y compartirnos todas estas historias para César, para mí y para FanFest Podcast. Al contrario, les agradezco muchísimo el espacio, más allá justo de el bienestar y el bien común que lo mencionamos hasta cansarnos. Yo sí creo que el encontrar este tipo de espacios y a nuestra tribu y a la gente que está cerca de nuestras pasiones, justo es un factor determinante para que estemos bien nosotros como personas. La noción de seguridad a veces son cosas tan sencillas como estar en un entorno donde te sientas querido y celebrado. Y yo eso es lo que he encontrado aquí, eso es lo que he encontrado en esta comunidad, eso es lo que encontré con Dale Vuelta, y es lo que quiero que más gente encuentre, porque creo que a partir de ahí te sientes tú bien y entonces puedes empezar a cambiar cosas en tu vida. Así que les agradezco a ustedes de corazón. Me encanta el mitote, me encantan estas pláticas, así que espero que nos encontremos en este o en otros canales de regreso. Sin duda, repliquemos y pues sigamos sumando. Muchísimas gracias, Bren. Gracias a ustedes.